La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Saludemos a María Santísima diciendo: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según tu palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó en verdad el Señor, aleluya. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saluda Carolina Fuentes Ayala, catequista y misionera aquí en la Diócesis de Cuautitlán. Me da muchísimo gusto que estén al pendiente en la fe que celebramos. Gracias por acompañarnos, gracias por sus saludos, por sus mensajes, siempre tan importantes, tan alentadores para nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de la Radio San Juan Diego, en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Hoy te hablaré del significado de la Cena del Señor. Un tema muy importante, estarás de acuerdo, muy emotivo. Por ello te invito a seguir en sintonía y juntos así vamos a conocer aún más de nuestra fe. La Cena del Señor. ¿Conoces tú el significado? Pues bien, me doy a la tarea entonces de preguntar a algunos feligreses dentro de nuestra diócesis. ¿Qué tanto saben, qué tanto conocemos, hermanos, de lo que celebramos? El significado de la Cena del Señor. Sus respuestas de nuestros hermanos, pues algunos fueron muy extensas. Les voy a compartir algunas respuestas. Breve, porque si abarco todo lo que me respondieron algunos, pues no abarcaría nuestro tiempo. Miren, por ejemplo, nuestro hermano Sergio Sierra, de Nuestra Señora de la Sagrada Familia de Villa de las Flores, nos dice: la Cena del Señor es el momento más importante, porque es cuando yo participo de su cuerpo y de su sangre, tal como Él lo instituyó en la última cena. Carla Martínez, de Sagrada Familia de Unidad Morelos, nos dice: es muy significativa, pues es Jesús quien nos invita a ser parte de ese manjar. Es una fiesta donde Jesús se vuelve a sacrificar por el inmenso amor que nos tiene y nos invita a comer de Él, para ser uno con nosotros y uno con Él. Francis García, también de Sagrada Familia, Unidad Morelos, nos dice: Cristo se quedó con nosotros para siempre en la Eucaristía. Maru Díaz, de Nuestra Señora de Guadalupe, de Villa de las Flores, nos responde: nuestro Señor nos recibe en su Santa Cena y así participamos de sus especies de pan, agua y vino, y lo hacemos en memoria de su carne y de su sangre, que son los que ofreció como sacrificio para todos nosotros, y nos deja la enseñanza a servir con humildad y de corazón a los demás.
Elodia Landero, de la comunidad de San Lorenzo Mártir, nos dice: el gran amor que Jesús nos tiene, ya que al haber instituido la última cena, Él pronunció las palabras de la consagración y dice: hagan esto en recuerdo mío. Lilia Belmont, Sagrada Familia, también de la Unidad Morelos, nos responde: es una celebración de la presencia de Dios, nos reúne unos con otros. Cecilia Morales, de Sagrada Familia, de Nuestra Señora de Guadalupe, dice, de Villa de las Flores, nos responde: la última cena la instituyó Jesús porque nos está compartiendo su cuerpo y su sangre en todos nosotros que creemos en Él. María Carolina Martínez, del Sagrado Corazón de Jesús, de Alborada, nos dice: me recuerda cada vez que la como el sacrificio del Señor, al darnos su salvación por medio de su sacrificio, al dar su vida por nosotros. Por eso cada que como de su pan, lo hago en memoria de su carne y de su sangre, que ofreció como sacrificio por todos nosotros, y nos da la oportunidad de meditar y recordar con gratitud su pasión, muerte y resurrección. Así que en cada Eucaristía sabemos que al comer su pan, que simboliza su cuerpo, debemos estar dispuestos a vivir como Él, y al beber el vino, que significa su sangre, es estar dispuesto a amar como Él nos amó. Yolanda Jiménez, de Sagrada Familia, Villa de las Flores, nos responde: es un regalo, un don que hace el propio Dios para nosotros, y cumple su palabra. Nuestro hermano Juanito también nos responde: es muy grande, un regalo muy grande para la humanidad entera. Nuestra hermana Denise Plaza, de San Lorenzo Mártir, nos dice: compartir el pan, los dones y carismas del Maestro con sus discípulos, dar ejemplo de lo que es caridad, el servicio, la donación al prójimo, acto de amor, fe y esperanza del Señor a la humanidad, alimento ligero y sustancioso que llena el espíritu de quien lo toma, oportunidad de redención. Carmen Colín, de la comunidad de San Rafael Arcángel, nos responde: es muy importante, ya que es cuando Jesús convierte su cuerpo en pan y su sangre en vino. Es también cuando Jesús se queda en el sagrario con nosotros, dándonos el regalo de la Eucaristía y dejándonos el mandamiento del amor, donde también podemos visitarlo en el sagrario todo el tiempo que nosotros queramos. Mónica Ferrer, también de San Rafael, nos responde: la institución de la orden sacerdotal, el origen de la Sagrada Comunión, gracias a este sacramento, nos hace uno con Cristo, nos da la oportunidad de tener al mismo tiempo al mismo Jesús. Aimé Nogués, de Sagrada Familia, Villa de las Flores, nos responde: es una reunión familiar en la que compartimos el alimento que fortalece el cuerpo y el alma, que me une a Cristo y a la vez con todos los invitados en un encuentro en fraternidad. Lourdes Barrera, también de la comunidad de San Rafael, nos dice: es la vida, ya que, como dijo el Papa Benedicto XVI, no es algo lo que recibes, sino a alguien, y es al mismo Dios que con su grande misericordia se ofrece para salvarme. Y nuestro hermano Antonio Serrano, de la comunidad de Santa María de Guadalupe, de Parque Residencial Coacalco, nos responde. Él nos dice que la pregunta está bastante difícil de contestar, porque lo que podemos decir se va a quedar muy corto. Sin embargo, él toma dos pasajes de la Sagrada Escritura. El Evangelio de Lucas. Sería, dice, breve mi comentario, es la fuente y culmen de la vida cristiana, porque estos dos términos. ¿Por qué? El mismo Señor primero en el Evangelio de Lucas capítulo 2, cuando va a celebrar la cena con sus apóstoles, él mismo les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua.
Él está deseoso de hacerlo, porque es la cena donde se va a compartir el pan vivo, ese pan vivo bajado del cielo, momento culmen en el que el Señor designa para llevar a cabo esta cena, que es la realidad. Esa realidad, dice, de nuestra propia vida. El símbolo de la Pascua judía era eso, comer el pan sin levadura, y el cordero. La realidad en el Nuevo Testamento es la Eucaristía. Y la cena se va a llevar a cabo en el segundo piso del cenáculo. El primer piso representa la cena judía. El segundo piso es la Eucaristía, entonces, que está por encima de esa Pascua. Marisol, de la comunidad también de San Lorenzo Mártir, nos responde: representa para todos los cristianos ese encuentro personal con Él. Y como lo hacemos nosotros cuando entramos en una intimidad familiar, simplemente para estar juntos, compartir el pan y el vino, pero al mismo tiempo buscar la oportunidad de estar cerca. No me refiero expresamente al espacio, sino cerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, muchas respuestas, muchas que no me daría el tiempo de responder. Algunos otros hermanos, pues totalmente, podemos decir, nulos, ajenos a la pregunta. Sin embargo, ellos se acercan a la celebración, a la Santa Misa, pero no tienen una idea. ¿Por qué? Incluso algunos comentaban, pues lo hago porque vengo a acompañar a mi abuelita o a algún familiar, pero no saben por qué se acercan. Pues bien, a través del tiempo, el concepto bíblico de la Cena del Señor, hermanos, nos damos cuenta que ha sufrido controversia. La diversidad, vemos, de opiniones, confunde a muchos, ya sea por ignorancia o por error. Algunos tienen un conocimiento acertado, otros no tanto. A veces el creyente no le da la debida importancia a la ceremonia, conocida como la Cena del Señor, o también conocida como la Santa Cena, conocida también como la celebración eucarística, la Santa Misa o simplemente la Eucaristía. Y pues ello es debido a que no se tiene la conciencia de la importancia que reviste. Con tristeza observamos a veces también que algunos hermanos la menosprecian, al no concentrarse en la ceremonia en Cristo, en la comunión con los hermanos. Y más bien pues se ocupan ellos de en ese momento estar platicando, saludando, aún bromeando. Tienen una comprensión muy limitada del misterio eucarístico. Es evidente que todo esto acontece por la falta de comprensión cabal en el mandamiento del Señor, en ese mandato del Señor. Cristo ordenó a todos los cristianos comer pan y beber de la copa en memoria de Él y de su muerte. La Cena del Señor es una celebración de la presencia de Dios en medio nuestro. Nos reúne primero en comunión con Dios, unos con otros, alimentándonos y nutriendo nuestras almas. También anticipa el día en que comeremos y beberemos con Cristo en el reino de su Padre. Vamos a un pasaje bíblico, Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 26. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien,
Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí ya nos damos clara cuenta, hermanos, que la solución a todo esto está en apegarnos a lo que la Biblia nos enseña, acercarnos a la Sagrada Escritura, y aquí podemos encontrar una respuesta verdadera. Entonces así vamos a tener una participación consciente de lo que celebramos, la Cena del Señor. Fuente, la Sagrada Escritura, documentos sobre la Eucaristía y la Iglesia del Papa Juan Pablo II, decretos sobre la Eucaristía, del Concilio de Trento, las encíclicas Mirai Caritatis de León XIII, 1902, Mediador Dei de Pío XII, 1947, Mysterium Fidei de Pablo VI, 1965, y los documentos del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium y Sacrosanctum Concilio. Pues bien, te invito a compartir esta catequesis, esperando como siempre les sea de gran provecho en su vida espiritual. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, que es ante todo comunión. La Iglesia, hermanos, no es solo un instrumento de evangelización, sino que además, aquí nos dice, además tiene por misión ser el lugar donde podemos experimentar nuestra unión con Cristo y entre nosotros. Ahora, fíjense, las Eucaristías celebradas cada día en el mundo entero, porque así se están celebrando en el mundo entero, en todas las latitudes se suceden horas tras hora, minuto tras minuto, recordando entonces que la muerte de Cristo ocupa todo el tiempo hasta su regreso. En todo momento se está celebrando la Santa Misa, porque en algunos lados, cuando es, por ejemplo, aquí de día, en otros lados de noche, más tarde, minuto a minuto, se está llevando a cabo la celebración. Entonces, esto nos recuerda que la muerte de Cristo ocupa todo el tiempo hasta su regreso. La historia ya no puede detenerse. No es únicamente ni en primer lugar el progreso técnico, lo que podríamos pensar, lo que nos impulsa hacia adelante, no, sino más bien las exigencias de justicia nacidas de la muerte de un inocente. Dios es el inocente. Las que continuamente pues están poniendo en tela de juicio el orden, ese orden establecido. Esa muerte no nos permite tener paz ni reposo. La Iglesia te recuerda la muerte de Cristo, la recuerda, pero no para anclarse en el pasado y quedarnos ahí en lo que pasó, no, sino para que nuevas energías surjan de ello. Continuamente se renueve ese sacrificio tanto para juzgar como para reconciliar y también para despertar en nosotros ese amor agradecido. Numerosos son los signos que nos da el Señor para llamarnos la atención, para acercarnos a Él, incluso a veces a través de una enfermedad, una muerte repentina. Pero aún así no se reacciona. ¿Por qué seguimos muchas veces igual? ¿Qué pasa? Pues con mayor frecuencia aún nos damos cuenta que es la anemia espiritual de la Iglesia, espíritus débiles. ¿Por qué, hermanos? Si tan solo respetáramos las exigencias de una celebración digna de la Eucaristía, ¿qué creen que pasaría? Pues toda la Iglesia se transformaría. Nos daríamos cuenta que nosotros, ayudados de la gracia divina, podemos y somos capaces de hacer obras buenas.
que vayan construyéndonos para nuestra perfección espiritual, la que llamamos santificación. Ahora, vamos a un poco de historia. Existe un trasfondo histórico para la Cena del Señor. En la Pascua judía implementada primero con la liberación de la esclavitud egipcia. En dicho evento, pues se debía matar un cordero perfecto, así nos lo dice, un cordero perfecto, y su sangre debía colocarse en los postes y el dintel de las casas. Éxodo capítulo 12, versos 3 al 7. Además debían comer pan sin levadura. Verso 8. La servidumbre de los judíos marcaba una esclavitud. Capítulo 1, versos 13 y 14. De la que serían liberados por el acto de obediencia al colocar la sangre del cordero visiblemente. Capítulo 12, versos 12 al 13. La simbología entonces de este evento se cumple en Cristo, porque todo ello ya era prefigura de lo que habría de ser. Pues Él es nuestra Pascua, nos dice Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. La Pascua tenía que celebrarse por mandato en Israel. Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Y más ejemplos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, para conocer desde el principio esta celebración. Las siguientes citas bíblicas son Números 9, versos 1 al 5, Josué, capítulo 5, verso 10, Segunda de Reyes, capítulo 23, versos 21 al 23, Esdras, capítulo 6, versos 18 al 22. Jesucristo acompañó a sus padres a la Pascua. Lucas capítulo 2, versos 40 al 42. Y en su ministerio él participó de 3 Pascuas. Juan capítulo 2, versos 13 al 23, capítulo 6, versos 4 al 13 y 1 al 5. Ya en la última, Él es ofrecido como el Cordero de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Ahora, la Cena del Señor es un acto del que deben participar todos los creyentes. Al hacerlo, primero, mostramos obediencia al mandato divino. Tomad y comed, haced esto. Nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 11, versos 24 al 25 y 28. En segundo lugar, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo, versos 24 al 26. En tercer lugar, anunciamos esa segunda venida de Cristo hasta que venga, verso 26. Y finalmente, participamos en un acto de comunión, la comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo, capítulo 10, versos 16 al 17. Vamos a esta cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16 al 17. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno, y todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, entonces, cuando participamos de la Cena del Señor, damos testimonio de que el sacrificio de Jesucristo fue completo. Juan capítulo 19, verso 30. Que es el único sacrificio que quita el pecado. Hebreos capítulo 9, verso 26. Y que es el único medio que nos hace perfectos.
Hebreos capítulo 10, verso 14. Ahora, como creyentes, también debemos examinarnos cada uno personalmente. Corintios capítulo 11, versos 28 al 31, para así saber cómo agradarle al Señor con nuestra conducta. Hermanos, todos estos pasajes bíblicos yo les invito a meditarlos, a reflexionarlos ya más profundamente para conocer el significado de la Cena del Señor y la manera, sobre todo, de cómo presentarnos ante el Rey de Reyes. Aquí, pues ojalá pudieras responder. Serían las 3 preguntas que te voy a hacer. Ojalá nos pudieras enviar la respuesta a través del chat. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que participaste de la Cena del Señor? La segunda, ¿qué resultado destacarías en tu crecimiento al participar de este mandato? Pues bien, ojalá nos puedas compartir su respuesta a través del chat. ¿Qué beneficio has sentido en tu vida espiritual al participar de la Santa Misa, al acercarte? Pues no olvidemos, hermanos, celebrar a Cristo. Él es nuestra Pascua. Hablemos un poco de la oración. ¿Por qué? Bueno, fíjense, he aquí que ninguna oración, hermanos, sabemos bien que no puede ser perfecta si no se incluye la intercesión de unión con Cristo nuestro Señor, a fin de que por sus méritos infinitos sea enriquecida y nuestra petición al Padre pues se apoye en la petición solidaria de su Hijo. San Pablo resume la acción de las 3 divinas personas dentro de nosotros cuando oramos. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Si toda oración nuestra debe ser hecha al Padre a través de Jesús, toda oración que hagamos debe de ser hecha al Padre a través de Jesús. Pues entonces, ninguna alcanzaría más excelencia que aquella que hagamos participando en la celebración del santo sacrificio de la misa. Una misa bien celebrada, bien vivida, bien participada, es la oración más perfecta ofrecida al Padre Celestial. La Santa Misa es el mismo sacrificio de Jesús hecho el Viernes Santo en la cruz. ¿Por qué? Veamos. Es ofrecido al mismo Dios en la persona del Padre. Es el mismo sacerdote eterno Jesucristo quien lo ofrece. Es la misma víctima inmaculada, Jesucristo, la ofrecida e inmaculada. Es el mismo fin por el que se ofrece e inmola la salvación de todos los hombres, con todo siendo entonces la renovación del mismo sacrificio. La forma de la celebración del santo sacrificio hoy en día, es distinta en la Eucaristía de cómo fue en la cruz. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, la persona del Padre, el Viernes Santo, era el Dios ofendido que debía ser satisfecho por la injuria del pecado. Hoy es el Padre amoroso que acepta con agrado esta renovación. Nuestro sacerdote eterno Jesucristo hoy se vale de la persona de su ministro, sus manos, sus labios, su voz, para llevar a cabo el sacrificio. La víctima santa, inmolada, hoy es ofrecida e inmolada de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, pero tan realmente como lo fue en la cruz. La presencia de Jesús en la cruz era sensible, o sea, perceptible, por medio de los sentidos. Se veía, lo escuchaban, lo pudieron tocar. Ahora, en tanto que en la misa, su presencia es mística, esto es misteriosa,
obedece al misterio, pues no podemos entenderla. Y sacramental, ya que esa presencia se realiza por las apariencias perceptibles del Santísimo Sacramento: pan, agua y vino. El derramamiento de sangre que hubo en la cruz hoy es significado por medio de la separación del cuerpo y de la sangre del Señor, por lo que en el altar aparecen separadas las consagraciones del pan y del vino. La Santa Misa, entonces, es el sacramento de la Eucaristía que el Señor nos dejó en el último extremo de su amor. Tanto fue su amor del Señor para nosotros, que Él se quiso quedar también, para que, teniendo entonces Él que irse y dejarnos por su pasión y muerte, pudiera al mismo tiempo, fíjense, quedarse con nosotros. Juan capítulo 13, verso 1. Este quedarse con nosotros eucarísticamente, Él lo realiza con el más profundo deseo. Lucas capítulo 22, verso 15. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. El Señor quiso que esto se perpetuara a través de los siglos, del tiempo, a fin de que todos los que en Él creyeran pudieran gozar de su presencia sacramental, de su santo sacrificio y de su alimentación eucarística. Ahora, ya que no se dio únicamente Él a los que entonces creyeron, no, sino a todos los creyentes de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Así les dice, con énfasis para que se le entienda, Juan capítulo 6, versos 53 al 58. Vamos a leer esta cita bíblica. Juan capítulo 6, versos 53 al 58. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así quien come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, para llevar a cabo esa perpetuación del santo sacrificio eucarístico, el Señor instituye el sacerdocio, concediendo a los apóstoles entonces la facultad de consagrar el pan y el vino, de modo que a las palabras que ellos pronuncien se realice también la transustanciación. Ese cambio del pan por el cuerpo y del vino por la sangre del mismo Señor. Transustanciación, cambio de la sustancia de pan y de vino por la del cuerpo y la sangre santísimos. No de otro modo habría sido posible, tras la partida del Señor Jesús, entonces que los cristianos pudieran a través de los siglos recibir la sagrada Eucaristía, tan necesaria para ellos según las palabras de Cristo. Ahora, la sagrada Eucaristía es de institución divina, por cuanto que Cristo la celebró por primera vez. La transustanciación es obra de Cristo, explicada por Él a sus discípulos al tiempo que Él la realizaba. El pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Al mismo tiempo, Jesús instituye el sacerdocio cristiano al conferir a los apóstoles la facultad de repetir la transustanciación.
el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, y les da el mandato de repetirlo en su recuerdo. Hagan esto en memoria mía. El Señor no dijo imagínense o háganlo cuando puedan, no, hagan esto en memoria mía. Esta repetición de lo hecho por el Señor habrá de ser, de parte de los cristianos para el mundo, la proclamación de Cristo realmente padeció y murió por los hombres. Y por cuanto entonces el símbolo de comer el cuerpo y beber la sangre del Señor por separados indica que tal como sucedió en la cruz, ese sagrado cuerpo, al quedar exangüe, es decir, sin sangre, queda realmente muerto. Entonces es tan real la presencia del Señor sacramentado que miren, quien se atreve a comerlo o beberlo indignamente, lejos de ser santificado con su presencia, comete gravísima falta, por la cual habrá de ser condenado. Esto lo advierte ya el apóstol en la cita bíblica que les mencionaba, con repetición y extensamente. Para esto es para hacer conciencia de verdad, de esa verdad de fe y del peligro de no tomarlo como realidad inequívoca. La institución de la Sagrada Eucaristía marca el fin de la antigua alianza. Cesó el valor prefigural de los sacrificios de animales. La Eucaristía, misterio de fe y al mismo tiempo es misterio de luz. Los fieles viviendo experimentan lo de los discípulos de Emaús, que nos dice, entonces se les abrieron los ojos. Lucas capítulo 24, verso 31. Pues queridos hermanos, la Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. La Iglesia ha prestado siempre esmerada atención al misterio eucarístico y como prueba pues es la publicación, el estudio de tantos documentos sobre la Eucaristía de parte del magisterio de la Iglesia, ya algunos y todo para que tú lo sigas conociendo. Y pues así enamorarte aún más de este misterio eucarístico. Si no lees, no te profundizas en ello, muy poca será tu comprensión. Iluminados con la gracia de Dios, hermanos, acerquémonos a tener un conocimiento de este misterio eucarístico, un conocimiento más profundo. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II ha tenido grandes ventajas para una participación activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar, en la adoración al Santísimo Sacramento, en las procesiones de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. He ahí la importancia de que ya no podemos seguir como mudos espectadores. Ahora vamos a participar, vamos a tener un conocimiento, una formación para poder disfrutar de esa riqueza. La Iglesia expresa en la liturgia su reverente asombro también ante la Eucaristía. Se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio, darle su lugar, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no nos adentramos, no nos preocupamos también por darle su verdadero significado a la Eucaristía? Fíjense, se ha sentido también la Iglesia impulsada a la liturgia a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio. Nada será bastante para expresar de modo adecuado el don de sí mismo del esposo divino que hace continuamente a la Iglesia su esposa. La fe de la Iglesia también expresa que a través de las manifestaciones externas se está viviendo esta celebración digna ante tan grande misterio. A lo largo de la historia,
pues se han ido creando una especial reglamentación de la liturgia eucarística, y también sobre esta se ha ido creando un rico patrimonio de arte en la arquitectura, la escultura, la pintura, la música. Recordemos solemnes basílicas de los primeros siglos, las imponentes catedrales de la Edad Media, hasta las iglesias pequeñas o iglesias grandes que han constelado poco a poco las tierras donde ha llegado el cristianismo. Y lo mismo puede decirse con la música, esa música sacra, inspiradas melodías gregorianas. Los numerosos compositores que también se han preocupado por adentrarse en esto, han creado sus partituras musicales en torno a la Eucaristía. La Eucaristía, además de plasmar la Iglesia y en la espiritualidad, ha tenido una fuerte influencia en la cultura, especialmente en ese ámbito estético. Pues qué riqueza tan enorme encontramos en nuestro catolicismo a través de la fe, la ciencia, de los documentos, del estudio profundo de parte del magisterio de la Iglesia, que todos debemos de conocer, para que así, pues ya como nos lo señala el Concilio Vaticano II, podamos tener esa participación plena, consciente y activa en la Eucaristía. Pues hermanos, hacemos una muy breve pausa para leer sus mensajes, que con muchísimo gusto respondo. Vamos a ver sus comentarios, sus saludos, que con muchísimo gusto respondo. Nos envía saludos María Guadalupe Rojas Velázquez. Hola Lupita, muchísimas gracias. Lourdes Barrera nos dice buenos días. Mercedes Islas, hola Mercedes, saludos hasta allá, hasta Mexicali. Amiguita linda, muchísimas gracias, nos dice buenos días a todos y bendiciones. Ángeles Robles Muñoz nos dice excelente día, bendiciones nuestro Señor Jesús. Bueno, ahorita Betty Santillán nos dice, a ver ya Ángeles, ahí Ángeles Robles Muñoz nos dice, nuestro Señor Jesús vive en la Eucaristía de amor, gracias desde Coacalco, Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, amén. Un gran saludo, abrazo y agradecimiento, hermanos. Buenos días, nos dice Leticia Rivero Viveros, buen día, inicio de semana en compañía de Jesús, así sea. Juanito Gregorio nos dice, buenos días, ya estoy conectado, bendiciones para toda la familia, aleluya, resucitó Jesús, aleluya. Guadalupe Rojas nos dice, muy hermoso tema, catequesis, sobre todo porque resalta la importancia de conocer como católicos el significado de la Cena del Señor. Edith Márquez nos dice, felicidades, Caro, soy la mamá de Lucy, bendiciones. Muchísimas gracias, señora, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Bertita Retana nos dice, buen día, bendecido día. Ángeles Robles nos dice, este domingo, que fue, o sea, ayer, para mí es la vida al comer y su cuerpo, y le agradezco mucho por mi vida. Gracias, hermano, así sea, gloria a Dios. María Teresa Escobar nos dice, la Cena del Señor es el centro y culmen de nuestra vida cristiana, donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nos da su cuerpo y su sangre para darnos vida. Sol Telles nos dice, gracias por darnos a conocer todo lo que entraña este tema, que tiene tanta importancia en la celebración eucarística. Realmente, hermanos, es un tema muy importante que, pues sí, no, les decía, yo les invito no a nada más escucharlo, sino que lo debemos de profundizar, pedir a Dios esas gracias, el don de su Divino Espíritu, para poder cada vez adentrarnos más en este tan hermoso regalo que es la Eucaristía. Pues hermanos, para concluir, la celebración eucarística se configura como una parábola de toda la historia de la salvación.
punto de partida entonces es la esclavitud de Egipto, del pueblo de la antigua alianza, y cada hora del tiempo la condición de pecado que todos debemos reconocerla, confesarla con profunda humildad. Sería el acto penitencial. La liturgia de la palabra, la necesidad de perdón y de reconciliación. Responde entonces en primer lugar la palabra de Dios que resonó en Israel, en la revelación hecha a Moisés, a los profetas, y se pronunció definitivamente en el Verbo encarnado. La liturgia eucarística, la comunidad así preparada puede celebrar el pacto del que fue figura en el Sinaí y cuya suprema realización se encuentra en el sacrificio pascual del Señor Jesús, representando ese memorial eucarístico. Ahora, la aceptación del don de la alianza finalmente se expresa en la comunión y se traduce en el envío misionero, porque así como la elección hizo del antiguo pueblo de Israel signo eminente entre los pueblos, la nueva alianza en la sangre de Cristo hace de la Iglesia su pueblo peregrinante y numeroso misionero en el tiempo. Los ritos de comunión, la comunión pues es fuente de la misión, vivir en presencia de Cristo, del Señor Jesús, la razón, la fortaleza y la tradición, la atracción, de todas nuestras existencias en la Iglesia por el mundo. Amén. El sacrificio por excelencia es el santo sacrificio de la misa, el cual es renovación del sacrificio de la cruz. Todo esto necesitamos conocerlo para así poder ofrecer el sacrificio, por cuanto todos necesitamos entonces adorar, satisfacer, dar gracias y pedir a la divinidad, siendo Cristo a la vez sacerdote y víctima en la misa. La manera de asistir a ella es unirse con Cristo y unirse a los hermanos para así participar en el ofrecimiento y la inmolación. Que así sea, queridos hermanos, pues dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.